Entonces ve rápidamente a tu Biblia, capítulo 2, verso 11 al 15. Vamos a estar viendo el día de hoy solamente 5 versículos a través del cual el Señor quiere hablarnos, ¿sí? Entonces, mientras vas quizás ahí abriendo tu Biblia, también lo vamos a estar proyectando en la pantalla. Si le das clic al siguiente, puse un título a la lección del día de hoy, dice así: la gracia que salva y transforma. La idea central, mis hermanos, del mensaje del día de hoy, que está basado en el verso 11 al 15, es la siguiente: la gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados del pasado, sino también, dice, nos entrena para vivir de manera santa hoy y nos prepara para su gloriosa venida. Amén. Entonces, la gracia de Dios no solamente perdona tus pecados del pasado, sino también transforma tu presente. Amén. Transforma tu vida. Y quisiera dar lectura a una ilustración antes de orar y de luego vamos en verso a verso. Mira esta ilustración, es la cirugía de emergencia. Todos quizás los que ya han entregado su vida a Cristo se van a identificar con esta ilustración, denominado la cirugía de emergencia. Lo voy a leer, presta atención. Cuando estábamos en el hospital del pecado, ¿cuántos han estado en el hospital del pecado? Algunos siguen ahí, cuidado, ya te dieron de alta. Escucha, ya te dieron de alta. Entonces, cuando estábamos en el hospital del pecado, condenados a muerte y sin dinero para pagar el tratamiento, Cristo se presentó voluntariamente. Él pagó la cuenta con su vida y nos donó su propio corazón perfecto. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Estabas tú desahuciado. Tu bobo ya no, espiritualmente hablando, estaba muerto. Cristo se presenta, paga la cuenta y dona su corazón, dice, ¿no? Esta ilustración. Ese quirófano gratuito de la cruz es la gracia que trae salvación. No pusimos nada más que nuestra propia necesidad. Nosotros no hicimos nada para que Cristo nos otorgue ese nuevo corazón. Amén. Eso es cuando estabas en el hospital del pecado. Luego dice: una vez que sales del quirófano con un corazón nuevo, el médico no te dice: vete a casa, fuma 2 cajetillas de cigarro al día, come comida chatarra y vive una vida desordenada. ¿Te dirá eso? ¿Qué te dice el médico cuando te dan de alta? Que te cuides, ¿no? Entonces el médico no te dice eso, ¿no? Al contrario, ¿no? Te entrega una dieta estricta, una rutina de ejercicio rigurosa. Esa rutina, de alguna manera, tienes que seguirla, ¿no? Y esa rutina es la gracia. La gracia, mis hermanos, cuando nos alcanza la gracia de Cristo y nos da un nuevo corazón, no te dice que conviertas esa gracia en libertinaje y vive la vida loca nuevamente. No, al contrario, esa gracia transforma. Te dice que vivas de una manera diferente. Dice que vivamos dignamente conforme a la vocación con la que hemos sido llamados, dice Pablo a los hermanos de Éfeso, ¿no? O Pablo también dice que vivamos conforme a las misericordias de Dios, que entreguemos nuestra vida como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. También Pablo dice que nos despojemos del viejo hombre y que nos revistamos del nuevo hombre. Entonces te das cuenta que cuando el Señor haya hecho esa cirugía en tu corazón, en tu vida, y te ha transformado y te ha hecho una nueva criatura, no es para que salgas al mundo y nuevamente vivas de una manera desordenada, sino es que te va a dar instrucciones para ahora vivir en esa nueva posición que Él te ha dado, que es la posición de santidad. Entonces dice, esa rutina es la gracia que nos enseña a renunciar a los deseos mundanos que nos hacían daño. Entonces, el paciente no hace ejercicios ni come sano para ganarse un nuevo corazón, no. Ahora tiene una nueva dieta, hace ejercicios, vive una vida saludable para ganarse un nuevo corazón, o porque tiene un nuevo corazón. Porque tiene un nuevo corazón. De la misma manera, mis hermanos, vamos a aprender hoy a la luz de la palabra de Dios que la gracia que el Señor nos ha otorgado y la manera como Él nos pide que vivamos ahora no es para alcanzar salvación, es porque ya eres salvo, porque Él ya te lo otorgó. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias esta noche, Señor. Gracias por traernos a este espacio donde vamos a ir verso a verso, Señor, a través de tu palabra, Señor. Háblanos, Señor, a cada uno de nosotros. Habla en nuestro corazón, Señor, a ese nuevo corazón que tú nos has dado, Señor. Tu palabra dice que tú ya has grabado, Señor, tu ley en nuestros corazones. Y hoy nos vas a guiar a esa verdad, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos hable claramente, Señor.
y quita todo aquello que no te agrada, Señor, de nuestra vida. Límpianos y purifícanos con tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te dedicamos este tiempo exclusivamente para ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, entonces vamos al verso 11. Vamos a ver en este punto, en el verso 11, la gracia manifestada, la gracia revelada. Contexto al texto. Pablo ha estado enseñando a Tito para que ordene la iglesia, ¿se acuerdan? Para que de alguna manera enderece lo que estaba torcido. Y le ha dicho unas cuantas cosas. Primero le ha dicho que establezca líderes o siervos, vamos a llamar así, conforme al carácter de Cristo. Siervos mansos, siervos humildes, dispuestos, sobrios, ¿no? Que tengan dominio propio. Y luego, en este mismo capítulo 2, en la primera parte, también habló de que incluso enseñe cómo es que los ancianos, las ancianas, los jóvenes, las jovencitas, incluso todos en el trabajo deberíamos vivir un verdadero cristianismo. ¿Por qué? Porque había un peligro. Habían aquellos que no vivían un verdadero cristianismo, sino por lo contrario, emborrachados por ciertas filosofías y ciertos conocimientos judaicos, estaban queriendo enseñar un evangelio diferente. Entonces Pablo le dice a Tito que él se encargue de eso, de establecer un cristianismo y que vivan conforme la sana doctrina, ¿no? Le dice, enseña conforme la sana doctrina. Entonces, no solamente le dice que enseñe la sana doctrina, sino que vivan conforme esa sana doctrina. Muchos de nosotros, mis hermanos, quizás ya entendemos cuál es el verdadero evangelio. Y quizás lo podemos decir de memoria. El verdadero evangelio es lo siguiente, ¿no? Creer en la persona de Cristo y que Cristo fue a la cruz y pagó por el pecado. Podemos decirlo quizás de memoria y citar textos a lo mejor. Pero la pregunta sería, ¿mi vida está reflejando esa verdad? ¿Mi vida está mostrando que realmente yo he creído en Cristo? ¿Que yo me estoy conduciendo como una nueva criatura? No siempre ocurre eso. Por eso es que Jesús constantemente decía, por los frutos los conoceréis. Y no dice, por su sabiduría y su conocimiento lo conoceréis, aunque es importante. Aunque es importante. Bien, mis hermanos, entonces verso 11, mira lo que dice. Porque la gracia de Dios, dice, se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Primero nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado. Y ciertamente esta gracia, este plan redentor del Señor, dice que fue planificado, valga la redundancia, de antemano. Desde que tú existas, ya desde la eternidad el Señor había trazado cómo salvar a la humanidad. Pero Pablo está hablando de un hecho puntual en el que se había manifestado. Y esto a la luz del libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2, dice que en el principio, o hace mucho tiempo atrás, el Señor había hablado a través de ¿qué? De los profetas, de los maestros. Pero en los postreros días, dice que se había hablado a través de ¿quién? Del Hijo. Y ciertamente, cuando viene Jesús, es el cumplimiento a todo lo que la ley, o todo lo que el Antiguo Testamento decía en cuanto a la promesa de salvación que Dios tenía, no solo para el pueblo judío. ¿Por qué? Pues es necesario apuntalar esto. Porque cuando Dios hace una promesa a Abraham, por ejemplo, a quien los judíos lo tienen como el patriarca, le dice, en tu simiente, singular, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. No le dice que solamente el pueblo de Israel, sino le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo en el libro de Gálatas desarrolla esta idea y dice, y ciertamente se estaba refiriendo a Cristo. De tal manera que no somos linaje de Abraham necesariamente porque tengamos la sangre judía, sino somos linaje de Abraham porque por la fe. Por la fe, porque hemos creído en la promesa de Dios. Y esa promesa de Dios es salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, cuando Jesús vino, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad. Y Jesús hecho carne viene y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie irá al Padre si no es a través de mí.
Entonces claramente Jesús muestra y se manifiesta toda esa gracia. Jesús es personificando toda la gracia, todo ese amor que tiene Dios para con la humanidad. Pero también Juan 1:12 dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y podríamos hablar mucho sobre esto, mis hermanos, pero vuelvo a repetir, esa gracia, tal como dice Pablo acá, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y ciertamente se había manifestado ¿en quién? En Cristo. Y a ese Cristo es a quien ahora Pablo está predicando. Y a ese Cristo es al que cada uno de los discípulos es llamado a testificar. Y también la iglesia, ¿por qué no decirlo? Nosotros no podemos ofrecer salvación fuera de Cristo. Como iglesia lo que tenemos que hacer es esa columna y baluarte de la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Cristo. Que solo en Él hay salvación. Y por ahí quizás nos criticarán, todo es Cristo, Cristo, Cristo. Y es la verdad, todo es Cristo. Todo está concentrado en Él. Entonces se ha manifestado la gracia, mis hermanos. Pero en segundo punto, en este mismo verso, ya sabemos que el origen y la aparición, la manifestación de la gracia está ¿en quién? En Cristo. Pero ahora, el segundo punto, ¿qué alcance tiene esta gracia? ¿Solo para los judíos? ¿Solo para algunos? ¿Solo para los buena gente? ¿O para los educados? ¿O para los que entienden el griego o el hebreo? No. Esta gracia, dice, se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este ofrecimiento es universal. Es para todos, mis hermanos. Ahora, eso no significa, no podemos caer en el otro extremo de pensar que todos van a ser salvos. Porque esto conlleva una respuesta de fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero primero viene la gracia. Primero viene la manifestación. Primero viene el evangelio. ¿Cómo pueden creer si no han oído? ¿Y cómo pueden oír si no hay quien les predique? Entonces no es una fe que nace en el corazón del hombre, es una respuesta a lo que Dios primero ofrece. En últimas instancias todo depende de Dios. Pero una vez que se te ha manifestado el evangelio, tienes una de dos: lo crees o lo rechazas. Yo no lo he rechazado, dije más adelante, eso es rechazar. No hay otro. ¿Lo crees? No hay intermedios. ¿Lo crees o lo rechazas? Que lo puedes rechazar diplomáticamente, como diciendo, sí, yo también comparto un poco, pero ahí nomás es distinto, pero está rechazando en última instancia. Juan 3:16, lee 17-18, dice que el que ha creído ya no es condenado, pero el que no ha creído ya ha sido condenado. Entonces el pecado que finalmente, mis hermanos, nos va a llevar a ese lago de fuego, o a ese infierno de que tanto se habla, no es la borrachera, no es el adulterio, es la incredulidad, el haber rechazado el evangelio. Lógicamente, entonces puedo ser borracho, entonces puedo ser adúltero. No, lógicamente Pablo dice que si tú has nacido de nuevo tienes que vivir de una manera santa, pues no. A mí lo otro es evidencia. Amén. Porque si pensamos que ciertos pecados son los que nos llevan al infierno, entonces dices, entonces yo no tomo, no fumo, entonces como que yo sí estoy más cerca al cielo. Falso. Falso. La incredulidad es lo que nos lleva o nos condena. Entonces dice, esta gracia ha sido tiene un alcance universal, es para todos los hombres, dice. Entonces, mis hermanos, la pregunta esta mañana o esta noche sería, ¿tú ya creíste en el verdadero evangelio? Amén. ¿Ya se te manifestó la gracia de Cristo? Amén. Si es así, amén, qué bueno, ten seguridad en ello. Pero si estás dudando, o si por ahí solo tú dices, llego a simpatizante, yo te persuado, te invito a que reflexiones esta noche en este lugar o en tu casa. Pero decía un predicador, si no me equivoco, era Billy Graham, ¿no? Decía, el tiempo es ahora, no mañana ni más tarde, sino es ahora el momento en que tú debes de entregar tu vida a Cristo. Si aún no lo has hecho, y lo digo también para alguien que en algún momento vaya a escuchar esta grabación, el tiempo es ahora, no mañana, no más tarde, es ahora. Amén. Entonces, mis hermanos, pero si ya tienes a Cristo en tu vida, entonces vayamos al punto número 12 o al verso número 12. Esta gracia, entonces, ya recibida a Cristo,
Fue en el año de fue casi tantos, no, lo mío fue 2000, ¿ya? En el 2006, ya 13 de febrero, mira, 13 de febrero del 2006 es mi cumpleaños espiritual, donde yo recibí a Cristo, nací de nuevo. Pero ¿qué pasa si hubiera sido solo un acto y después llevo una vida de pecado? Entonces estaría dudando de mi salvación. ¿Qué pasó? No tanto está en que te recuerdes la fecha puntual, sino realmente esa gracia que te alcanzó, que se te ha manifestado. La pregunta es, ¿está transformando tu vida? ¿Ha cambiado tu presente? Tu pasado quizás ya no. No podemos hacer nada para cambiar nuestro pasado. ¿O alguien podrá hacer algo para cambiar su pasado? Ya no hay nada que hacer. Para cambiar tu pasado, ya sucedió. Pero sí, nuestro presente tiene que ser transformado y también nuestro futuro. Y de eso es lo que va a hablar ahora del verso 12 al 14. Mira, va a hablar de la gracia que transforma. Verso 12 dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿qué dice? Sobria, justa y piadosamente. Mis hermanos, la gracia también nos enseña, ¿no? ¿A qué? A rechazar lo malo. El que realmente comprende la gracia de Cristo, entonces va a comenzar a aborrecer lo malo. Y el que malinterpreta la gracia de Cristo, ¿sabes qué dice? Donde abundó el pecado, se abunda la gracia. Y cita Romanos, ¿no? Y se olvida de Pablo, que más adelante dice, entonces pecaremos de ninguna manera, dice Pablo. Pero algunos se quedan en esa primera parte y dicen, no, igual Dios siempre perdona, peca nada más. La gracia, cuando tú comprendes realmente, la gracia te va a llevar, te va a mover a vivir una vida agradable a Dios, santa, apartado de la impiedad, como dice aquí, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos. Dice, y que vivamos esta vida, este ciclo, este tiempo, de una manera sobria, justa y piadosamente. Entonces te das cuenta que la verdadera gracia transforma. No te dice, sigue viviendo de manera impía. No te dice, sigue viviendo con tus deseos, con tu concupiscencia. No dice eso. ¿Quién es el que nos dice eso? El enemigo. El enemigo te dice, peca. Y te da una media verdad. Dios perdona. ¿Sí o no? Y te está diciendo algo que es verdad, pero te lo está diciendo con una motivación equivocada, porque te está diciendo, Dios perdona, y todavía te dice, abogado tienes en Cristo. Entonces, ¿qué hace el hombre? Peca, porque abogado tiene en Cristo. Pero el Santo Espíritu no te va a decir jamás eso. Jamás. Ese es el enemigo, mis hermanos. Entonces, cuando viene esa voz, identifícalo. El Señor no te va a empujar a pecar. El Señor te va a llamar a santidad. Entonces, entender la verdadera gracia nos hace renunciar a la impiedad y los deseos mundanos. Y nos enseña a vivir agradando a Dios, tal como dice acá. Vivamos en este siglo, que dice, o en este tiempo, significa de manera sobria. Habíamos visto ya bastante sobre la palabra sobria, ¿no? Es aquel que piensa antes de hacer. No es tan emocional lo que alguien que hace por hacer y bueno, ya pues. No, sino sobrio es aquel que tiene el control de lo que está pensando. Pero, mis hermanos, tener control de lo que vamos a hacer, en realidad, el ser humano no puede tener control de nada. O que dice, yo no controlo, ¿escuchaba eso? Yo controlo mi vicio. No, no te preocupes, yo lo controlo, dice, ¿no? Cuando estábamos en el mundo decía, ¿no? Una copa nada más, yo lo controlo. Y terminabas tirado en el suelo ahí. Yo lo controlo, ¿no? O aquel que se mete en tragamoneda diciendo, no, no te preocupes, yo lo controlo. Sencillamente 10 soles nada más y se mete en tragamoneda y termina gastándose el recibo de luz. Yo lo controlo. Está demostrado que el ser humano no puede controlar nada. Es controlado ya sea por el pecado o en todo caso, ahora como cristianos tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Ese dominio propio que aislados del Espíritu Santo no vamos a poder tenerlo. No, el poder está en la mente. Falso. Vas a fracasar. Entonces, mis hermanos, una manera de vivir sobriamente es cuando estás sometido a la guía del Espíritu Santo. Él te va a dar la capacidad de tener templanza, dominio propio. ¿Acaso no hemos visto que fruto del Espíritu es también qué?
El dominio propio, la templanza, mansedumbre, poder bajo control. Pero en el mundo yo lo controlo y ¡pua! Sale tu fosforito y terminas malorándolo todo. Un ejemplo de esto, por ejemplo, cuando Jesús estaba en el monte orando, ¿qué les dijo a sus discípulos? Exclusivamente a Pedro, que le dijo que la carne es, que la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Oren conmigo, ¿no? Y yo me imagino a Pedro diciendo, no te preocupes, Señor, yo lo controlo. Yo lo controlo, ¿no? Pero Jesús, siendo Jesús, el Hijo de Dios, estaba orando para que cuando llegó el momento de la prueba y la afrenta y viene Judas, casi digo, cachaciento, dándole un beso, realmente ahí yo veo ese dominio propio del Señor Jesús. ¿Qué harías tú? Si Pedro voló una oreja, tú vuelas dos, o vuelas cuello, ¿no? Porque te está traicionando el que comía contigo en tu plato. ¿Alguna vez te ha dado bronca cuando de pronto alguien así muy cercano a ti te enteras que te ha traicionado, te ha fallado? ¿Qué da ganas? De volar oreja, cola, todo. Entonces ahí es donde, mis hermanos, te das cuenta que el Señor Jesús realmente dependía del Señor. Y eso mismo tiene que seguir el cristiano. Vivir de una manera sobria. No podemos vivir como que, bueno, yo soy así, pues, ¿no? Atropellando personas, porque no es así. El que ha comprendido la gracia de Cristo incluso va a tener misericordia de otros. ¿Es difícil? Es difícil. El que ha entendido el perdón de Dios que involucra la gracia de Cristo, ha entendido el perdón de Dios, incluso el Señor le va a demandar ahora perdonar a otros, que es difícil, ¿no? Incluso hay toda una ilustración de esto en la Biblia, ¿no? De aquel que le debía un dinero a una persona o a su amo, creo, y luego el amo le perdona la cuenta, pero viene el otro que le debía un sol y le hace la bronca, ¿no? No, que cuánto me vas a pagar, y se olvida de cuánto le han perdonado a él. Esa es una clara ilustración de aquel que no ha comprendido el perdón de Dios. ¿Es difícil? Es difícil. Por eso ahí viene la importancia de depender del Espíritu, mis hermanos. Y entonces dice que cuando comprendemos realmente esa gracia que transforma, vamos a vivir este tiempo de manera sobria, ¿qué más? Justa, correcta a los ojos de Dios. Quizás no correcto ante el mundo, ante los estándares del mundo, la verdad, deja mucho que desear. No, correcto sobre todo a los ojos de Dios. Si es correcto, ¿qué es correcto para el Señor? Agradable a Dios, conforme a su palabra. Le parezca o no le parezca al mundo, pero tú vas a buscar hacer lo correcto a los ojos de Dios. Estos discípulos que estaban predicando de Cristo y vinieron las autoridades y los azotaron y dijeron ¿qué? Y ellos dijeron, ¿a quién vamos a obedecer? ¿A ustedes o a nuestro Señor? Estaban dispuestos a hacer lo que agradaba a Dios. Entonces, mis hermanos, el que comprende realmente la gracia o el que ha recibido la gracia de Cristo, su vida tiene que ser transformada para evitar lo malo y para comenzar a practicar lo bueno, lo justo, lo sobrio y lo piadoso. Esa es una vida espiritual, sincera, no religiosidad, no llena de etiquetas ni de formas, sino sincera, una vida piadosa. Y Pablo le dijo a Timoteo en la carta anterior, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. No siempre el Señor te garantiza diciendo, vive piadosamente y todo te va a ir bien. No, por lo contrario. Por vivir piadosamente muchas veces el enemigo va a mover su cola. Pero ¿sabes qué? Tú mantente firme y fiel al Señor, porque entiendo que has comprendido su gracia. Amén. Continuamos, verso 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué dice? Jesucristo. Entonces, mis hermanos, es interesante el que cuando comprendemos la gracia manifestada en Cristo a nuestra vida, eso nos va a orientar incluso cómo vamos a ver el futuro. ¿Cómo es que vamos a ver el futuro? Vamos a mantener una vida de esperanza, tal como dice el texto, aguardando, dice que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Vamos a entender que la vida no se acaba aquí.
sino que vamos a entender, hoy veíamos con los hermanos de Santa Rosa, vamos a estar con la mirada puesta, ¿dónde? En esa ciudad, en esa ciudadanía celestial, no terrenal. Cuando no tenemos a Cristo, nuestra mirada está en las cosas de este mundo, en nuestros deleites, nuestra satisfacción, nuestra realización muchas veces está aquí en la tierra. Y todo es material, todo es terrenal. Pero no, el que comprende la gracia de Cristo es como Pablo. Pablo decía, ¿no? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué tal capacidad de poder decir eso y vivir sobre todo de esa manera? Entonces, mis hermanos, cuando realmente hemos comprendido la gracia de Cristo en nuestra vida, nuestra manera de ver el futuro o la vida después de esta vida, valga la redundancia, va a cambiar. No va a ser al estilo Susy Díaz, vive la vida antes que la vida te viva, ¿no? Entonces trata de vivir todo lo que, de experimentar todos los placeres. No. Nuestra manera de vivir va a ser siempre, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien va a venir por ti y que te va a llevar como su novia sin mancha. Esa novia gloriosa, esa novia santa. ¿Cómo te vas a presentar ante tu Señor cuando Él venga? Si Él viniera en este instante, no, en este instante todos estamos aquí, ahí me imagino están cantando. Si Él viniera el día sábado a las 7 de la noche, ¿qué estaba haciendo ayer a las 7 de la noche? Cuidado con estar viendo esa serie. Allá trabajando. ¿Cómo te encontraría, no? Tratando mal quizás al cobrador, no sé, estafando a alguien, no creo. Con una mentirita piadosa, habiendo ofendido a tu pareja y bueno, pues en algún momento le pediré perdón. ¿Cómo te va a encontrar? ¿Cómo te encontraría si viniera, no en ese instante, porque en ese instante todos están acá ya con su aureola, pero si viniera un día, no sé, el viernes, fin de semana, cuando está todo ahí, ¿no? Con una bronca ahí, con pensamiento, diciendo, ¿cómo le hago para mañana doblarle el cuello a este? Y viene el Señor, acá estoy en tu iglesia santa. Entonces, mis hermanos, nuestra manera de vivir tiene que ser siempre como que el Señor viene ya. ¿Y cómo te va a encontrar? ¿Alguna vez te han dicho que alguien importante te va a visitar? ¿Qué haces? Limpias la casa, ¿no? Las medias que estaban ahí tiradas. Corre. Tú tratas de pasar. Hoy día Carlitos tocó y me encontró limpiando cosas, ¿no? Algo así. Pero el que menos, ¿no? Cuando sabes que alguien importante va a venir, imagínate ahora, recuerda un poco, eres soltero, jovencito, quizás te va a visitar tu novia, con su familia, con el suegro y la suegra. Y tú quieres ¿qué haces? ¿Cómo estás? Si quieren que entren y todo. No, limpias todo y mínimo te bañas, te perfumas, te pones tu chachá, ¿no? Entonces, pero mira, el que nos va a visitar y él va a venir por ti es alguien mucho más, que merece mucho más honra. Es santo, santo, santo. Si tuviéramos eso en mente, entonces siempre que vamos a hacer algo la pensaríamos. Y si metemos la pata, inmediatamente doblaríamos rodillas e invocaríamos su perdón. Pero a veces vivimos como si nunca va a venir, como si va a demorar, ¿no? Ya 2050 tal vez llega. Mientras tanto nos damos licencia. La película decía para matar, nosotros decimos para pecar. Y tengamos cuidado, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ahí está. Igual te va a perdonar, no te preocupes. Peca nomás ya, en la noche le pides perdón. No. Cierto, si nos ensuciamos durante el día, pero que no sea porque estamos practicando, sea porque de pronto, no sé, fallaste, caíste, lo que la Biblia llama caer en pecado. Abogado tenemos en Cristo, pero nuestra manera de vivir tiene que ser siempre pensando con la mirada puesta en el cielo, diciendo, hay un Dios que me está viendo. No hay necesidad de que haya una cámara que te esté grabando, sino hay un Dios que te está viendo 24/7 de manera presencial. Y más que eso, su Santo Espíritu está habitando dentro de ti. Y cada vez que metemos la pataza, se contrista.
No te deja, no te abandona, pero se contrista. Mientras más prolongamos el arrepentimiento, ahí lo tenemos contristado. Cuando de pronto metemos la pata, inmediatamente deberíamos decir: Señor, perdóname, no quise hacerlo, no sé qué pasó, perdóname. Y Él te va a otorgar su perdón. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, mis hermanos, entender la gracia que se ha manifestado en Cristo, primero, transforma nuestra manera de vivir. Hace que nos alejemos de lo malo y comencemos a abrazar lo bueno, y también nos alinea hacia dónde ver. Vivir vida siempre pensando en esa venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más dice el verso 14? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda ¿qué? Iniquidad, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es decir, Jesús no dice: pues, ¿sabes qué? Voy a venir, báñate. No, Él ya te limpió en la cruz. Él ya nos purificó. Ya hizo de nosotros un nuevo hombre, una nueva criatura. Ya nos ha otorgado un corazón nuevo. ¿Te acuerdas del hospital del pecado? Ese cirujano no solamente te ha operado, sino te ha dado su propio corazón. Y dentro de un instante va a venir a ver cómo estás cuidando ese corazón. Y te va a encontrar fumando, relajado y todo. O cuidando ese corazón que te otorgó. ¿Me vas a entender? Entonces dice: quien se dio a sí mismo por nosotros. Entonces Jesús no dio la vida de un ángel en la cruz. Hoy va a venir Jesús, el que entregó 1000 ángeles en la cruz. No, va a venir Jesús, el que entregó su propia vida en la cruz, esa vida sin pecado. Y Él va a visitarte. Él es el que está. A Él tenemos que honrarlo. Entonces, entender la gracia trae responsabilidad, mis hermanos. No conlleva libertinaje, trae responsabilidad en nuestra manera de vivir. No para alcanzar salvación, porque ya nos los ha otorgado. Tampoco para alcanzar gracia, porque no sería gracia. ¿Qué es gracia? Regalo inmerecido. No con la bueno, tengo que vivir bien para pagarle al Señor. No vas a poder pagarle. Si se trata de pagarle, no hay dinero en el planeta que pueda pagar la vida, la sangre preciosa de Cristo. No lo hay. Ciertamente para nosotros es gratuito, pero fue el precio más caro de la historia, la sangre sin pecado de Cristo, la que se derramó en esa cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces dice ahí claramente: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos es rescatarnos, de tal manera que ahora le pertenecemos. Hemos sido rescatados por Él y purificados, ¿no? Y purificar para sí un pueblo propio. ¿Ahora a quién le perteneces? A tu nuevo cirujano. ¿Te das cuenta? Ahora le perteneces a ese cirujano que te da un nuevo corazón, porque Él te ha redimido, Él mismo se ha presentado, Él mismo se ha entregado y te ha purificado, te ha dado un corazón nuevo. Entonces tiene lógica que Él venga y espere tener una iglesia santa, pues, ¿no? No en desbande. Esto me recuerda lo que Dios decía a su pueblo cuando los sacó. Dijo: sed santos porque yo soy santo. No les dice: si ustedes se portan bien, entonces serán santos. No, dice: sed santos porque yo soy santo. Y lo mismo dice de su iglesia. También hoy lo estudiamos en la mañana. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué más dice? Celosos de buenas obras. ¿Qué será esto de celoso de buenas obras? Que es un deseo ferviente por hacer ¿qué? Lo correcto. Es aquel que tiene un deseo ferviente de hacer lo correcto siempre ante su Señor. Es aquel que siempre se va a plantear y decir, cuando se le presente una u otra oportunidad de hacer algo, algún negocio, algún acuerdo o alguna acción, siempre se va a plantear y va a decir: pero esto agradará a mi Señor, pero esto estará bien. No tanto si esto estará bien para mí, no tanto si esto me conviene. Normalmente lo que nos planteamos cuando se nos ofrece un nuevo trabajo, ¿qué es? ¿Me conviene? ¿Cuánto me van a pagar? No está mal, ¿ya?
No está mal, o sea, ver si hay mejoras salariales, todo eso está bien. Ver si ese negocio es rentable, todo eso está bien. Pero una pregunta que debemos hacernos siempre como cristianos, ¿sabes qué es? ¿Pero esto estará conforme a la voluntad de Dios? ¿Será lo que Dios quiere para mí? Es considerarlo siempre a Él. Me parece que en Santiago habla un poco de esto, ¿no? Que a veces hacían planes y cuando deberíamos decir, si Dios quiere. Pero a veces nosotros nos queremos tan independientes y hacemos, y cuando metemos la pata recién decimos, Señor, ¿qué pasó? Y como que lo culpamos, ¿no? Es como aquel paciente que fue dado de alta y se pone a fumar y todo, hace abuso de y después dice, cirujano, ¿qué pasó? Mira, está fallando. Y es como un reclamo prácticamente, decirle, Señor, ¿qué pasó? Y cuando en realidad, antes de hacer algo, mis hermanos, deberíamos, si voy a tener una relación de pareja, qué sé yo, de noviazgo, debo de preguntarme, ¿pero esto agrada a Dios? La vez pasada estuve contando una anécdota con Sofi y alguien me cortó porque me hicieron bromas. Cuando yo me declaré a Sofía, nuevamente, ahora retomando el chiste, la anécdota. Ya, cuando yo me declaré a Sofi, me dijo, a mí también se me brillan los ojos cuando te veo, me dijo. Escúchame. De verdad, legal, de casi. ¿Ya? No, a mí también cuando te veo, cuando te veía con tu camiseta cuadros, mi corazón hacía pum, 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 pum. A mí en ese. Pero ¿sabes qué? El famoso pero, ¿te acuerdas del pero? Ese pero, ya tú sabes, cuando dicen un pero, ya yo me salí a decir pero como amigo. Cuando me dijo, pero, me dijo eso. ¿Qué dirá Dios? Y de ella nació, oremos. Porque era inevitable saber que teníamos que el Señor nos había flechado, pero que el Señor nos confirme. Y tuvimos que dedicarle un tiempo de oración y de consejería para que el Señor nos confirme. Y yo acudí a un amigo, mentor aquel tiempo, hermano, que ustedes lo conocen, Pastor Santos. También era muchacho, bueno, él era mayor que yo, definitivamente, ¿no? Y acudo y le cuento un poco, ¿no? A Santos, tú sabes, Santos, que la verdad, desde que llegué a la iglesia, tú sabes, estamos sirviendo al Señor y todo eso, y yo ya te he contado que yo no quiero saber nada de chicas, de nada, solamente quiero servir al Señor, pero está pasando algo conmigo en mi corazón. Y ¿sabes qué me dijo Santos antes que yo diga? Anderson, ¿me estás hablando de Sofía, mijo? Y yo dije, ¿quién fue? Profeta, ¿no? Así, ¿quién te dijo, no? Pero me dijo, ¿estás hablando de Sofía, mijo? Te dije, ¿cómo sabes? Le dije. Y bueno, tengo que confesar. Y él dijo, es que estamos orando por ustedes. ¿Quién? Pero me lo está diciendo una persona seria y madura espiritualmente hablando. Porque ellos, como mayores y espiritualmente, habían observado y decían, si estos dos, si el Señor los une, servirían a Dios de una manera, potenciarían su ministerio. Ellos lo veían así. Y nosotros estamos sirviendo independientemente, que es un ministerio de jóvenes. Luego converso con otro hermano. Roy lo conoce. Chino Manuel. Igual, ¿no? Hermano, Sofía, ¿no? Y yo de nuevamente. Y Sofía por su lado conversó con otra hermana. Y también. Entonces fueron como personas mayores en la fe que fueron confirmados. No fueron nuestros amiguitos, pues, de que jóvenes que decían, sí, haciéndote guarda. No. El Señor nos confirmó a través de personas a quienes nosotros considerábamos maduros en la fe. Y que habían estado orando por nosotros. Entonces, mis hermanos, qué bueno es siempre consultar a Dios para tomar decisiones trascendentales. Pero en realidad para toda decisión. Siempre orar a Dios. Pero a veces decidimos nada más y después queremos que el Señor repare, parche por ahí, ¿no? Estamos como esos políticos que parchan la pista y después parchan más allá, y tenemos una vida parchada. Y no, el Señor no te quiere parchar, el Señor te ha hecho una nueva criatura y ahora quiere encaminarte. Amén. Entonces dice, esta gracia, mis hermanos, me emocioné, me quedé en el verso 14, no me equivoco. Dice, esa gracia que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, el verdadero creyente, el que ha entendido la gracia de Cristo, siempre va a tener un deseo ferviente por hacerlo bueno,
por hacer lo que agrada a Dios. Esas famosas buenas obras es lo que agrada a Dios, más que a nuestra propia carne. Verso 15, y terminamos con ello. Esto habla, le dice Pablo a Tito, esto habla, le dice, y exhorta, ¿y qué? Y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Es decir, cuando dice esto habla, ¿a qué se refiere? A todo lo que le he estado diciendo. Que la gracia ya se ha manifestado en Cristo, pero que esta gracia tiene que transformar de la vida del cristiano que estaba en Creta. Y le está diciendo, esto habla, es necesario que se hable de esto, mi hermano, es necesario que se diga que la verdadera gracia transforma vidas. Es necesario, si no lo dice la iglesia, ¿quién lo va a decir? Si no lo dice el cristiano, ¿quién lo va a decir? Porque el mundo va a entender la gracia a su manera, va a entender la gracia como ese perdón que Dios siempre te va a dar y vive la vida. El mundo lo va a entender desde una perspectiva de libertinaje. Pero Pablo le está diciendo a Tito, esto habla. Y lo mismo dice esta noche a nosotros, esto habla a tu familia, a tu hermano, a tu compañero. Habla que la verdadera gracia que transforma vidas, te hace vivir piadosamente, aborrecer lo malo, te hace poner tu mirada en la venida del Señor Jesucristo. Eso hace la gracia. Y le dice, esto habla y exhorta, anima desde la gracia, anima. Y reprende con toda autoridad, incluso entonces como que corrige, confronta. Entonces ahora Tito se va a ver en la necesidad, quizás a algunos, de anunciarles cuáles son los efectos de la gracia transformadora. A otros, de exhortarlos, animarlos desde la gracia, enseñándoles la verdadera gracia. Y a otros, ¿qué? Reprenderlos. A otros que probablemente estaban viviendo de una manera desordenada, pero se autodenominaban cristianos, va a tener que decirle, no. Pero dice Pablo, es que donde abunda el pecado, no. De ninguna manera, va a comenzar a confrontar y necesitamos, mis hermanos, pero ¿sabes qué? Pero le dice que lo haga con toda, ¿qué? Autoridad. ¿Y de dónde viene la autoridad? De Dios. Específicamente a través del Santo Espíritu, y algo más específico desde la palabra que ha sido inspirada por Dios, de tal manera que cuando nosotros, y yo personalmente me paro aquí al frente y te digo que la verdadera gracia transforma vidas, no es algo que está naciendo en mí, considero que lo estoy haciendo desde la palabra, y eso es lo que me da autoridad de poder decirlo, no porque yo tenga alguna autoridad, sino porque la palabra es la que da esa autoridad de decirte que la verdadera gracia que transforma vidas. La verdadera gracia no te lleva a vivir una vida de libertinaje. La verdadera gracia no te dice peca nada más, no importa. No, la verdadera gracia te dice guarda ese corazón nuevo. Y dice hazlo con toda autoridad y nadie que te menosprecie. Que nadie te menosprecie. Pero ¿sabes qué? Para eso es necesario que si nosotros enseñamos esto, vivamos esto. De lo contrario, voy a dar motivo que alguien diga, oh, mira qué tanto predicaba sobre la gracia transformadora, pero ya mira su vida cómo está. Lógicamente yo estaría dando pie a que se haga ese menosprecio, pero porque yo di pie. Porque yo no fui consecuente con lo que enseñé. Entonces tenemos responsabilidad, mis hermanos. Bien, aplicación final, mis hermanos. Tengo unas cuantas preguntas ahí en pantalla para responderlo, cada uno ahí en su corazón. Primera pregunta, ¿no? Si se logra leer, dice, ¿estás usando la gracia de Dios como una licencia para pecar o como un poder para cambiar? ¿Cuál de ellos, mis hermanos? Poder para cambiar, espero, ¿no? Espero que lo estemos usando la gracia de esa manera, no como licencia para pecar. Pregunta número 2. ¿Has conocido realmente la gracia bíblica o solo una religión permisiva? La religión permisiva es la que te dice, peca nada más, no pasa nada, Dios perdona. Pero la verdadera gracia bíblica, ¿qué te dice? Guarda tu vida. ¿Amén? Pregunta número 3. ¿Qué área de tu vida carece de control en este momento? Quizás ira, pornografía, orgullo. ¿Hay algo con la que estás luchando? Déjaselo al Señor, déjaselo a su Santo Espíritu. Ríndete ante el Señor.
Pero no pretendas, yo lo controlo, ¿se acuerdan? Yo lo controlo, no. Porque no vas a poder controlarlo. Ríndete al Señor. Pregunta número 4, mis hermanos. ¿Qué dice? Tus negocios, tus tratos laborales, tu comportamiento con los que dice, tu comportamiento con los que no te agradan, reflejar la justicia de Dios, o te comportas igual que el resto de la cultura, como los demás. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te estás comportando, mi hermano? La otra pregunta, si Jesús regresa hoy, y esa es la que hace un momento les dije, hoy mismo, ¿ya? Ahorita, ¿te encontrará viviendo con la urgencia de la eternidad, es decir, con la mirada puesta en el cielo, o completamente enredado en los afanes de este mundo? ¿Cómo te va a encontrar? ¿Enredado con los afanes de este mundo o con tu mirada puesta en el cielo? Y finalmente, ¿eres una persona apasionada y activa en hacer el bien, ferviente por hacer lo bueno? La pregunta es clara. ¿En la iglesia, en la comunidad? ¿O eres un espectador pasivo que solo consume sermones? ¿Sabes qué es consumir sermones? Y que no está mal. Pero si yo lo dejo ahí nada más, estoy siendo un consumidor. Acabamos de consumir un sermón, de recibir un sermón. Pero ese sermón que has recibido, ese mensaje que has recibido, tiene que hacer un cambio en tu vida. Tiene que volverte un apasionado por hacer las cosas de Dios. No te quedes solamente, mis hermanos, recibiendo sermones domingo a domingo y poniéndole check. Terminamos Tito, terminamos Filemón, terminamos tal. Qué bien, qué bueno. Pero ¿sabes qué? Tu vida tiene que reflejar que realmente estás comprendiendo la palabra de Dios. Y esta noche, mis hermanos, en oración, tenemos que decirle al Señor, hoy te rindo mi ser. Cerramos nuestros ojos ahí en nuestros lugares y vamos a orar. Amado Dios, te doy gracias, Señor, esta noche. Y queremos rendirte, Señor, por completo todo nuestro ser. Entregarte ese corazón nuevo que tú ya nos has dado, Señor. Entregártelo para que lo purifiques más todavía, Señor, con tu palabra. Ayúdanos, Señor, y perdónanos también, Señor, por aquellos momentos en que quizás hemos estado tomando tu gracia, Señor, irresponsablemente para pecar, Señor, como licencia permisiva, Señor. A partir de hoy, Señor, permítenos ver tu gracia, Señor, como ese poder que tú nos das para vivir de una manera diferente, Señor. Gracias te doy, mi Dios, por tu palabra. Límpianos, Señor, cada día, cada noche, Señor. Y si pecaremos, Señor, ayúdanos a detectarlo rápidamente y a rendirte nuevamente nuestro ser, Señor. A entregarte nuestro corazón por completo a ti, Señor. Que toda gloria, toda honra sea para ti esta noche, Señor. Y queremos adorarte y exaltarte, Señor. Y decir